sobre las parábolas del Señor Jesús. Esas historias que eran grandes ventanas hacia grandes verdades que el Señor ponía adelante de aquellos que querían entender lo que significaba el reino de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los dos cimientos o de las dos casas, que está en Lucas capítulo 6 a partir del versículo 46. Y dice así: el Señor Jesús estaba charlando con algunas personas que estaban ahí y les refirió esta pregunta: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles: ¿a quién se parece el que viene a mí, me oye y hace lo que yo le digo? Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso las bases sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Para empezar a entrever cuál es la enseñanza que nos quiere dar el Señor Jesús, vamos a empezar a comparar, porque la parábola es una comparación, las dos imágenes que nos dan. Está primero una persona que construye sobre la roca, ¿no? Bueno, es una persona que evidentemente tuvo que hacer un gran esfuerzo de construcción. En Palestina el terreno era prácticamente en un 100% arenoso, pero la persona que quería construir una casa sólida, es decir, una vivienda que después no fuera sorprendida porque estaba en el medio del cauce arenoso de un río o donde las crecidas le podían dar, entonces, ¿qué hacía? Perforaba una profundidad en la tierra para encontrar el lecho de piedra, es decir, un macizo que le pudiera dar estabilidad a la casa. Acá dice que esta persona primero cava bien hondo, es decir, tiene un esfuerzo. Evidentemente ese esfuerzo no se hace de un día para el otro. Seguramente este trabajo habrá durado mucho tiempo. Y podríamos decir que se dedicó a una parte de la casa que no se ve. Es una lástima, ¿no? Pero los cimientos no se ven y a veces uno no le quisiera dedicar tanto tiempo. Pero este señor lo hizo. Y bueno, ¿y qué pasó? Vino la crecida, vinieron las tormentas, pero este hombre tenía su casa firme. Pero después está otra imagen, que es la del señor que hizo aparentemente una casa parecida, pero este hombre no se dedicó a cavar, directamente construyó sobre la arena. Está bien, es una forma de evitar esfuerzo, no dedicarse tanto a lo que no se ve, y por otro lado, tener una construcción rápida. Es muy probable que este señor haya podido disfrutar de su casa antes que el otro, porque la construcción seguramente fue menos esforzada y más rápida. Pero ¿qué pasó? Vinieron los ríos, la crecida, y la casa se destruyó por completo, no le quedó nada. Ahora, cuando nosotros vemos estas imágenes podríamos decir, bueno, pero cuando está diciendo de construir sobre la roca, ¿de qué está hablando? Bueno, hay varias simbologías que nos llevan al significado de lo que el Señor Jesús quiso decir cuando habló de construir sobre la roca, porque evidentemente la enseñanza es construyan sobre la roca. Y vamos a la primera, que está en Isaías capítulo 28, versículo 16. Ahí el profeta Isaías está hablando del Mesías, del enviado de Dios, o sea, de Jesús, el que iba a venir. Y dice el Señor: voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. Y el que tenga confianza en ella estará tranquilo. Ahí nos está haciendo una simbología o un parecido entre Jesús, el enviado de Dios, y una piedra inamovible, una piedra en la cual el que puede descansar en ella, el que puede confiar en ella, va a quedar tranquilo, no se va a mover. Y después está Mateo 16, versículo 16 al 18, que es el episodio en donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces Jesús, esperando una respuesta, escucha a Pedro que le dice:
algunos dicen que vos sos Elías, otros dicen que sos este, aquel, pero yo sé que vos sos el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Seguramente se habrá quedado impactado el Señor por lo que le respondió. Él le dijo, dichoso tú, Simón, porque esto no lo conociste por ningún medio humano, no te lo contó ninguna persona, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que vos sos Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Ahí el Señor hizo un jueguito de palabras, porque Pedro quiere también querer decir piedra o roca. Pero en realidad cuando Él le decía, sobre esta piedra o sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, ¿de qué estaba hablando? Y bueno, justamente estaba hablando de eso, de la revelación o de, digamos, la gran verdad que Pedro acababa de decir, que era que Jesús era el Hijo de Dios enviado por Dios mismo a este mundo. Y sobre esa declaración, que no se lo dijo nadie, se lo reveló Dios a su corazón, a su vida, a su mente, todo se iba a construir. Por lo tanto, podemos concluir de que la roca sobre la cual nosotros tenemos que construir es Jesús y todas las enseñanzas que Él trajo, porque en definitiva esas enseñanzas no son enseñanzas de hombres o grandes ideas que se le ocurrieron a Él como gran maestro que era. No, son enseñanzas que vienen directamente de parte de Dios. Y dice la historia que aquel que sigue esas enseñanzas es prudente, mientras que la otra persona, el que escucha y no las obedece, es necio. ¿Saben lo que quiere decir necio? Necio es una persona que sigue insistiendo en sus opiniones a pesar de estar equivocado. Y bueno, yo sinceramente calculo que este señor, el que construyó sobre la arena, no tenía la idea de construir una casa que después se fuera a caer. Sinceramente no creo que fuera así. Sin embargo, se estaba engañando, porque él estaba pensando que una construcción rápida, sin esfuerzo, sobre algo tan volátil y tan móvil y tan superficial como es la arena podría funcionar. Yo me acuerdo, acá en Argentina, en la costa atlántica, hay una ciudad balnearia muy importante que se llama Villa Gesell. Carlos Gesell, que fue el fundador, allá por el año 1930, compró terrenos ahí y él quería hacer un bosque para sacar madera para su fábrica de muebles para bebés. Pero la cuestión es que se dio cuenta que era imposible hacer algo si no terminaba con el tema de los médanos. La movilidad de los médanos, el médano que hoy estaba acá y mañana la arena estaba allá y después estaba atrás y después estaba adelante, era una cosa que no permitía hacer nada. Entonces él lo primero que tuvo que hacer fue solucionar eso. Él no se autoengañó. Él no pensó que iba, a pesar de las circunstancias, a salir adelante. Él vio el problema y buscó una solución. Bueno, el Señor Jesús me parece que lo que nos está avisando es que justamente nosotros podemos estar en una de estas dos situaciones. Podemos ser de las personas que se autoengañan y piensan que con escuchar a Jesús es suficiente. Fíjense que las dos personas escuchaban las palabras de Jesús, pero solo una, el prudente, las obedecía. Y ahí esa es una gran diferencia entre estas dos historias. Y a eso vamos. La primera gran diferencia era que el prudente no solamente escuchaba, sino también obedecía. Entonces nosotros tendríamos que plantearnos y decir, yo lo que escucho del Señor, ya sea porque voy a la iglesia, porque cada tanto escucho un video de estos, o porque, bueno, por YouTube escucho sermones de otras personas que tantos hay, ¿no? ¿Lo obedezco? ¿O me quedo con que qué buena enseñanza, cierro la página, cierro la computadora y me voy a otra cosa? Porque una de las características de la persona prudente, del discípulo del Señor, del seguidor del Señor, es justamente la obediencia. Pero miren, queda claro, pero clarísimo, en 1 Juan, capítulo 2, que ahora les voy a leer, en versículo 3 dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Lo conocemos realmente cuando lo obedecemos. Pero si alguno dice, yo lo conozco, a Dios, ¿cómo no? Pero no obedece sus mandamientos,
es un mentiroso y no hay verdad en él. Es duro, pero es así. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de este modo sabemos que estamos unidos a él. Porque el que dice que está unido a Dios, debe vivir como él anduvo. O sea que es una condición, la obediencia, para saber si somos realmente verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿quién es la persona que construye sobre la roca? La persona que construye sobre la roca es la persona que quiere conocer más a Dios cada día. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, más lo admira, más lo ama, más puede conocer de sus promesas. Y ahí vamos al segundo punto. Una persona que construye sobre la roca, o sea, sobre el Señor Jesús y sobre sus enseñanzas, se apoya en las promesas de Dios. Primero porque las conoce. Después conoce a la persona que las da, que es una persona fiel, cumplidora, que no miente. Y por lo tanto puede estar confiada. Mucha gente que yo conozco me dice, no, yo no leo la Biblia porque es aburrida, porque no la entiendo, porque está en un idioma que es antiguo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la parte que no entendés? O la parte que te pareció tediosa, ¿cuál es? Y no saben, sencillamente porque no la abren. Y se quedan nada más que con el comentario que hizo el pastor el domingo o con ese video que vi en YouTube, que estuvo muy lindo, y nada más. Pero no hay hambre de conocer más a Dios. Una persona que construye sobre la roca, una persona prudente, una persona sabia, como dice el Señor en esta parábola, es una persona que busca conocer a Dios a través de su palabra continuamente, diariamente, que se apoya en las promesas de Dios, que se conoce a sí mismo. Algo que hoy en día la introspección está tan fuera de moda. Somos rápidos para apuntar con el dedo y decir, este es así, este es asá, o este debería ser esto o aquello. Pero para ver cómo está nuestro interior, somos muy reacios. No somos conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras fallas de carácter. En cambio, la persona que construye sobre la roca, o sea, sobre Jesús y sobre sus principios, es una persona que no solamente se conoce, sino que sabe que es alguien dependiente de Dios, que necesita de Dios en todas las situaciones, que busca la opinión de Dios en todo lo que hace, en todo lo que tiene que decidir. Ustedes saben que la palabra carácter es una palabra que viene de un vocablo griego que quiere decir el que graba. Y tiene que ver con los cuños o los sellos que daban una marca en otro lugar, en alguna cosa. Por eso, por ejemplo, cuando Gutenberg inventó lo que se llamó los caracteres móviles, eran ni más ni menos que las letras en pequeños cuños que se agrupaban formando las palabras, y así él podía imprimir de una forma mucho más rápida que lo que se venía haciendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente el carácter que un hijo de Dios tiene que tener es el carácter que se graba en nuestra personalidad y que es el carácter de Jesús. Ese carácter que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Un verdadero hijo de Dios, una persona que construye sobre la roca que es Jesús y que son sus principios, es una persona que trabaja en su carácter. No solamente dice, ay, porque yo soy así, porque yo tengo estos defectos, sino que trabaja para que el carácter de Jesús se forme, se acuñe, se grabe en su propia personalidad. Y por contraposición, la persona que construye sobre la arena, o sea, esa persona que sigue adelante con su vida y tiene ganas de hacer las cosas bien, o no tiene la intención de fracasar, pero que construye donde no debe construir. Entonces no se fija cuáles son los principios de Dios para su vida, no conoce a Dios, no le interesa tampoco. Puede decir que le interesa, puede decir que es cristiano, puede decir que va a la iglesia, puede decir que escucha alguna prédica, pero cuando tiene que tomar decisiones no lo tiene en cuenta para nada. Le interesa más la opinión de la sociedad o la opinión de la mayoría, o no quedar bien, o quedar bien, mejor dicho, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos.
Es una persona que no se apoya en las promesas de Dios, sino que se apoya en su autosuficiencia, en su capacidad, en su conocimiento, en su experiencia. Y toda la ayuda y todo el sostén que la roca firme que es Jesús le puede dar, no la sabe utilizar. Por lo tanto, esta historia, y más cuando el Señor la plantea después de esa pregunta tan dura, ¿no? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor, si después no hacen lo que yo les digo? Es, creo que, la explicación más acabada, más concreta y más breve de esta historia. Evidentemente acá lo que se quiso hacer es una comparación del que escucha y hace y obedece, y del que escucha y sigue su camino como si nada. Por eso me parece que lo que nos deja hoy esta parábola es una autoevaluación. ¿Somos de aquellos que nos autoengañamos? O sea, ¿somos de aquellos que pensamos que estamos construyendo nuestra vida como debe ser? Pero ahora nos damos cuenta que estamos dejando a Dios de lado, que no tenemos ni idea de los principios que tendríamos que tener en cuenta para vivir como Dios quiere. Somos de aquellos que pensamos que en la vida hay que buscar la satisfacción, el pasarla bien, porque en definitiva pasamos una sola vez por aquí y bueno, y hay que pasarla lo mejor que se pueda, ¿no? O somos de aquellos que, según lo que nos dice Dios, tenemos que vivir para su gloria, haciendo lo que es justo, lo que debemos, lo que Él está esperando de nosotros, para darle gloria a Él y para que ese testimonio sea también una luz que dirija la vida de los demás. Si empezamos a entender esas cosas, entonces nos estamos transformando en ese hombre prudente que construye su vida, aunque tenga que cavar, aunque le demore más tiempo, aunque tenga más esfuerzo, pero lo está haciendo sobre una roca sólida, sobre algo que es inconmovible, no se va a mover y nunca va a ser defraudado. Por eso, creo que la gran enseñanza que se abre en esta ventana, que es esta parábola de los dos cimientos, es: la obediencia es importantísima y fundamental para construir una vida según lo que quiere Dios. Sencillamente porque este señor de la historia, el necio, el que seguía en su error, el que se autoengañaba, no perdió bendiciones, ni perdió oportunidades, lo perdió todo. Y tampoco era un inmoral o un vicioso, era sencillamente una persona que estaba haciendo las cosas incorrectamente. Por eso el Señor nos pone ante esta disyuntiva. Si ustedes me dicen Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Así que este desafío sigue todavía en pie, como hace tantos años, y está delante de nosotros para que le demos una respuesta. ¿Somos prudentes o somos necios? Autoevaluémonos y así poder lograr que esta parábola sea realmente una ventana que nos lleve a una gran enseñanza que transforme nuestras vidas. Hasta la próxima.